Hola, mi nombre es Nicolás García, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y vamos a comenzar con la presentación de rodilla postquirúrgica, donde vamos a ver imágenes y casos respecto a las lesiones y reparaciones quirúrgicas, principalmente de las estructuras meniscales, de las lesiones del cartílago hialino de revestimiento articular y de estructuras ligamentarias. Una de las causas más frecuentes de consulta médica por dolor articular de la rodilla son las lesiones meniscales. Como sabemos, el menisco es una estructura fibrocartilaginosa, tiene forma de C y tiene la función de mantener esa congruencia y estabilidad articular, ¿no? Porque va a convertir y va a distribuir las fuerzas que se aplican desde los cóndilos femorales hacia los platillos tibiales. Presenta dos zonas, una región más periférica, que es más gruesa, y luego, si nos dirigimos hacia el borde interno o borde libre, es bien delgada. Es bien delgada hacia adentro y es bien gruesa hacia afuera. Porque las zonas más periféricas van entonces a absorber carga por tracción, mientras que el borde interno, el borde libre, bien delgado, va a absorber fuerzas por compresión. Como muchas estructuras, el aporte vascular del menisco está estrictamente relacionado con su capacidad de curación. Por lo que vamos a tener, como vemos acá en este gráfico, la zona más periférica, que es la gruesa, se la conoce como zona roja, que es la parte más vascularizada, y la zona interna delgada se la conoce también como zona blanca, que es la parte avascular. Por lo que se espera que las lesiones periféricas tengan una tasa significativamente mayor de curación. Entonces, las lesiones que se generen, los desgarros que se generen sobre las zonas periféricas, la zona roja, van a tener una indicación de reparación, mientras que las que se generen sobre la parte más delgada o interna, que es avascular, la indicación sea más la resección. Acá tenemos imágenes de 4 casos. Vamos a ver las imágenes de arriba. En las dos de arriba y en la de abajo a la derecha son cortes coronales de secuencias de STIR, tienen supresión grasa, y la que está aquí abajo a la izquierda es un corte axial a nivel de los meniscos que cortan a este nivel, y tenemos esta imagen. Si podemos ver con detalle, acá tenemos el menisco normal con su borde externo más grueso, y si nos dirigimos hacia el borde interno, que lo podemos seguir con continuidad hasta deshacerse bien delgado sobre esta zona. Y si lo comparamos con el menisco del otro lado, que tuvo una lesión sobre el borde libre y fue tratado con una resección parcial, una meniscectomía parcial, vamos a ver la diferencia que tenemos entre este borde libre y este borde libre, donde acá está más corto y está como truncado si lo comparamos con lo de este lado. En el caso de la derecha arriba se nota con mayor diferencia, además de que ver el borde libre que está truncado, tenemos una disminución del volumen del menisco si lo comparamos con el del otro lado. Lo mismo ocurre en el caso de abajo a la derecha
En este corte coronal lo mismo, podemos ver la estructura, la forma que tiene el menisco a nivel de la línea media. Acá este es un corte coronal que si yo lo ubico en el corte axial estaría pasando a este nivel, sobre la parte media del cuerpo, del menisco. Entonces vemos la región gruesa como vimos antes, y si nos dirigimos hacia adentro vemos todo el borde libre continuo, y vemos la diferencia con el menisco del otro lado, que está truncado su borde libre, que ha sido tratado quirúrgicamente. Como vemos en la imagen de la izquierda abajo, es un corte axial que va a pasar a nivel de los meniscos, donde vamos a ver, si vemos por ejemplo del lado izquierdo, podemos ver una imagen que pasa, vemos el borde libre, lo podemos ver continuo, está este borde negro continuo. Si lo comparamos con el del otro lado, que ha sido tratado, como es totalmente irregular. Bueno, en esta imagen tenemos un corte sagital de la rodilla, donde podemos visualizar parte del menisco, esta es la parte del cuerno anterior, y esta sería la región del cuerno posterior, donde vemos una diferencia si lo comparamos uno con el otro. En el anterior vemos que se mantiene su morfología, la forma triangular, y la parte del cuerno posterior está alterada. La flecha blanca muestra justamente la zona donde ha sido intervenido, donde se hizo una meniscectomía parcial, resecando parte del borde libre. Entonces falta, en este caso, la imagen hipointensa completa del cuerno posterior, bien triangular. Falta este segmento del vértice y se ve de esta manera truncado. Bueno, en esta imagen, este es un corte coronal con una secuencia que tiene supresión grasa, y además es un estudio que se hizo con contraste endovenoso con gadolinio. En esta imagen es para mostrar, lo que muestra, digamos, la flecha blanca en este nivel. Esto lo que estamos viendo acá es el cuerno posterior del menisco. Es la reparación de un desgarro que se generó sobre el cuerno posterior del menisco. Es un desgarro, digamos, que tiene un aspecto oblicuo y que tuvo contacto con la superficie articular inferior. Como dijimos anteriormente, las lesiones que se generan sobre el borde grueso, sobre la zona periférica, que es la zona roja, es la que tiene indicación de reparación, pues la que tiene ese mayor aporte vascular y tiene esa capacidad de cicatrizar. Algunas lesiones pequeñas lo pueden hacer espontáneamente, y si no, se pueden hacer las reparaciones quirúrgicas. Cuando evaluamos esta imagen y tenemos que visualizar que se haya mantenido la integridad y el volumen del menisco, que disminuya ese trazo hiperintenso que se visualizaba en la zona del desgarro, y que no hayan variedades o realces o ingreso de gadolinio después de la administración de manera endovenosa. En este caso podemos ver que existe una resolución del desgarro sobre el cuerno posterior. Acá tenemos dos imágenes, son cortes coronales en secuencias que poseen supresión grasa. En la rodilla del lado izquierdo vemos una lesión meniscal, un trazo de desgarro que compromete el cuerpo del menisco. Si vemos, podemos comparar con el menisco del otro lado, donde tiene una estructura normal a este nivel, esta forma triangular, el borde periférico grueso y hacia adentro el borde libre, delgado. En este caso vemos que existe una solución de continuidad, están separados parte de la porción superior de la porción inferior, existe una separación con esta línea hiperintensa. Y del lado de la derecha vamos a ver cómo se ve la imagen de la reparación quirúrgica, donde ya no existe esta separación, están los bordes afrontados y existe una tenue señal hiperintensa
muy tenue que existe ya sobre el borde inferior del cuerpo del menisco, que habla un poco del proceso de reparación casi por completo, donde existe todavía tejido de granulación presente, que es lo que va a dar esa señal, esa leve señal hiperintensa. En estas imágenes podemos ver, son todas cortes coronales de la misma rodilla. Podemos ver que el menisco de este lado tiene alteraciones en su morfología si lo comparamos con el contralateral, que tiene la estructura normal del cuerpo sobre este corte coronal, bien triangular. El de este lado tiene su borde libre más corto y está truncado. Es un menisco que ya ha sido intervenido, pero tiene algunos cambios de señal sobre su cuerpo, que en las imágenes de la derecha y en la central, que tiene supresión grasa, podemos ver que tiene un pequeño trazo hiperintenso sobre el cuerpo y la presencia de quistes parameniscales asociados, lo que habla de una nueva lesión sobre un menisco que ya ha sido intervenido. Vamos a ver algunas imágenes relacionadas con las lesiones del cartílago articular. Este tipo de lesiones también son causas frecuentes de consulta médica por dolor articular y se generan también muchas veces asociadas a las lesiones de otras estructuras. En un mismo mecanismo se puede generar lesión de ligamento cruzado anterior, meniscal y de cartílago articular. Es importante identificarlas para poder tratarlas, porque son las causas más frecuentes o las que van a terminar desarrollando fenómenos degenerativos de manera temprana, a largo plazo. Acá podemos ver, son todas imágenes del mismo paciente. Las dos superiores son cortes coronales en secuencias de supresión grasa y las de abajo son secuencias que presentan cortes, digamos, sagitales. Si vemos con detalle, podemos ver la superficie que tiene baja señal. Esta superficie negra de baja señal es la cortical ósea, y si vemos con una señal levemente más intensa que la cortical, es el cartílago articular de revestimiento. De este lado vemos que está discontinuo, que hay un defecto del cartílago. En la imagen de la derecha, un corte más adelante, se puede ver con mayor detalle. Vemos la línea del cartílago articular superior e inferior, y aquí se ve totalmente interrumpida, aunque hay un defecto del cartílago condral dentro de un mecanismo, porque también tenemos lesiones de otras estructuras en este paciente. Vamos a ver la interrupción de las fibras del ligamento cruzado anterior, como se ven acá y acá. Esta imagen hiperintensa central, y acá también se ve solución de discontinuidad de las fibras. Las fibras corren en este sentido, acá están discontinuas con esta imagen hiperintensa. Tenemos el defecto condral, y este mismo paciente, vemos en las imágenes de abajo, en los cortes sagitales, vemos un desgarro oblicuo sobre el cuerno posterior del menisco interno, y este trazo de desgarro va a estar en contacto con la superficie articular superior e inferior. Estamos viendo acá el caso de un paciente que tuvo una lesión osteocondral que comprometía parte de la superficie de apoyo del cóndilo femoral interno. Se le realizó un trasplante de autoinjerto osteocondral. Esta es la evolución luego de 8 meses, donde vemos cambios quísticos subcondrales, donde los vemos acá, con edema óseo subcortical. Esta evolución es normal y se espera encontrar estos cambios dentro de los primeros 2 años, y habla de una incorporación sólida del autoinjerto.
estas imágenes podemos ver el ejemplo de un implante osteocondral fallido. A la izquierda tenemos un corte coronal, la imagen de la derecha del mismo paciente en un corte sagital, ambos con supresión grasa. El implante se realizó en esta zona y la flecha blanca está mostrando esta zona de delaminación y fisuras condrales. Además se asocia a un extenso edema óseo subcondral que se va a extender hacia el resto del cóndilo. Y en la imagen de la derecha podemos ver sobre esta zona donde se ha generado la rotación del implante con protrusión de este reborde óseo sobre la línea articular. Vamos a ver ahora algunas imágenes relacionadas con la reparación principalmente del ligamento cruzado anterior, junto con el ligamento colateral interno. Son de los ligamentos de la rodilla que con mayor frecuencia se lesionan y son reparados para devolver justamente la estabilidad articular y evitar de esa manera también los procesos degenerativos tempranos. En esta imagen podemos ver el caso de un paciente que tuvo una lesión de desgarro completo del ligamento cruzado anterior. Se realizó un injerto de tendones isquiotibiales y es para ver principalmente cómo está, en este caso, bien angulado la salida del injerto del túnel tibial, que va a ingresar, digamos, con una buena angulación respecto al techo de la escotadura intercondilia, y la señal normal, en este caso, de este tipo de injerto con estos pliegues de señal intermedia. En este caso podemos ver la imagen de un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior, donde se realiza una tomografía. Este es un corte sagital, donde se visualiza la mala posición, la mala ubicación del túnel tibial, que se encuentra saliendo, digamos, en relación posterior al punto medio de la tibia. Debería salir a este nivel y está saliendo a nivel posterior. Esto puede dar lugar a fenómenos de pinzamiento, de rozamiento e inestabilidad articular. Acá podemos ver la situación del túnel femoral. Del lado izquierdo podemos ver el caso de una mala orientación muy vertical, y del lado derecho de la orientación correcta. Como vemos, la orientación del túnel femoral para el injerto del ligamento cruzado anterior en este corte coronal debería estar angulado aproximadamente a unos 65 grados en hora 10, entre la hora 10 y la hora 11 para la rodilla derecha, y en hora 1 o 2 para la rodilla izquierda. En este caso, rodilla derecha está a nivel de la hora, entre la hora 10 y 11, 65 grados, con una correcta orientación. En el caso de la izquierda, está aproximadamente a 80 grados respecto a la línea articular y es una posición muy vertical, inadecuada. Acá podemos ver lo mismo que acabamos de explicar. Es una plástica del ligamento cruzado anterior, en este caso una secuencia en supresión grasa, corte coronal, donde vemos la angulación del túnel tibial correctamente ubicado entre la hora 10 y la hora 11, a 65 grados aproximadamente, para una rodilla derecha. En estas imágenes podemos ver la utilización del tendón rotuliano como injerto para la plástica del ligamento cruzado anterior. En este paciente son 3 cortes axiales que parten a distintos niveles del tendón rotuliano, yendo de la izquierda a la imagen central y la derecha, desde el polo inferior de la rótula, tercio medio del tendón rotuliano, y aquí vamos a ver llegar al nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, donde vamos a ver el defecto del tendón rotuliano, porque de ahí se sacó
el injerto para realizar la plástica del cruzado anterior. Acá vemos esta imagen con señal hipointensa, es el corte axial del tendón rotuliano. Hasta acá genera un defecto y acá tenemos la otra porción. Esto es a nivel del polo inferior de la rótula. Esto es a nivel del tercio medio. Acá tenemos parte del tendón rotuliano, la otra porción y el defecto central en el tercio medio que tiene mayor grosor. Y esto es un corte de la derecha a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia que vemos acá, con parte del defecto óseo por el taco que se lleva de la tuberosidad anterior de la tibia. Ahora vemos la imagen del mismo paciente de la diapositiva anterior, pero en este caso en un corte sagital, con la imagen completa del injerto que se retiró para la plástica, donde vemos el corte pasa justamente a nivel de la toma del injerto, donde vemos el defecto sobre el polo inferior de la rótula, toda la parte del tendón rotuliano y el taco de la tuberosidad anterior de la tibia. Toda esta zona acá es el corte sagital que pasa justamente por la zona que acabamos de ver en los cortes axiales. Acá podemos ver otro ejemplo de plástica del ligamento cruzado anterior. Son cortes sagitales del mismo paciente en distintos puntos, donde podemos evaluar la ubicación y la angulación del túnel tibial. Este túnel debe tener, como ya dijimos, una ubicación sobre el punto medio tibial, bien angulado para que no tome, digamos, paralelo al techo de la escotadura intercondilia. Si la angulación está mal realizada, puede generar rozamientos y pliegues de ligamentos sobre el techo, y al revés, si está más aplanado, el ligamento va a quedar con cierta laxitud que va a generar inestabilidad articular. Por otro lado, el injerto del ligamento cruzado anterior debe verse como una estructura tensa y con esa intensidad de señal homogénea e hipointensa. Acá seguimos viendo imágenes de plásticas del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos en este caso cortes coronales y otro corte coronal angulado, el de la derecha. Este es un corte coronal angulado al cruzado anterior para verlo de manera continua, donde están correctamente angulados los túneles y la señal de la plástica es normal. Si bien hay que tener, digamos, en cuenta el tiempo de evolución, porque el injerto en el postquirúrgico inmediato, digamos, va a presentar una señal hipointensa, por lo menos en los primeros 4 meses. Luego puede presentar un periodo de revascularización y resinovilización, donde va a aumentar de señal, y aproximadamente al año debería ya llevar a cabo un proceso de ligamentación, donde empieza a volver a bajar la señal. En este caso, vemos una imagen, es un corte sagital, donde debemos saber que hay hay un mal posicionamiento del túnel tibial. Más allá de la angulación, el túnel tibial está en una posición anterior al punto medio tibial, debería estar ubicado un poquito más hacia atrás, tiene una ubicación anterior. Esta mala ubicación del túnel hace que el ligamento se pliegue, siga por acá y la estructura siga por acá atrás. En vez de tener una ubicación más posterior con una alineación correcta, está ubicado más anterior y se pliega. Esto va a generar, como se ve en la imagen, cambios en la señal, engrosamiento y alteración del contorno, más que nada en esta porción distal y en su tercio medio. Acá está generado por la flecha blanca. En esta imagen podemos ver un ejemplo de una de las complicaciones más frecuentes de la plástica de cruzado anterior. La flecha blanca indica una imagen nodular que podemos ver en este corte sagital
que es un proceso de fibrosis más focalizado, llamado lesión de cíclope. Y acá tenemos otro ejemplo donde se visualizan estos tractos fibrocicatrizales de baja intensidad de señal que se están, digamos, extendiendo sobre la grasa de Hoffa. Junto con la rotura de la plástica, los pinzamientos y la formación de gangliones, digamos, son las complicaciones más frecuentes. Acá podemos ver otro ejemplo de un paciente con una lesión en cíclope como consecuencia de un proceso, digamos, fibrocicatrizal posterior a la plástica del cruzado anterior. Tenemos en este caso del lado izquierdo un corte sagital, un corte coronal y un corte axial, donde vemos esta fibrosis nodular que se va hacia la parte anterior de la rodilla. Y acá se ve, en este caso, esta porción anterior está cortada en un coronal que pasa por acá, a este nivel, y se va a ver esta imagen en cíclope. Y acá en el corte axial que pasa a este nivel, podemos ver la lesión cíclope en esta región. Otro ejemplo de proceso de fibrosis articular posterior a la plástica del cruzado anterior. En este caso no es una lesión nodular, no es focal, sino es todo un proceso de fibrosis que se extiende hacia la grasa de Hoffa. Como podemos ver, cómo cambia la señal normal de la grasa de Hoffa y se extienden todas estas líneas, estos trazos fibrocicatrizales, como se pueden ver acá y acá. En este caso tenemos un ejemplo de una plástica de cruzado anterior donde presenta ciertas alteraciones. Se visualizan cambios en la intensidad de señal de la plástica con acumulación progresiva de líquido que también se va a visualizar a nivel del túnel con agrandamiento del túnel y edema óseo subcortical extenso, ¿no? Todos estos son signos que se pueden interpretar como inestabilidad y como falla del injerto. Como mencionamos en algunas diapositivas anteriores, otra de las complicaciones más frecuentes es la lesión o el desgarro de la plástica del cruzado anterior. Este es un ejemplo de ello, donde vamos a tener, este es un solo paciente, el mismo paciente con distintas secuencias, la de la derecha con supresión grasa, y acá tenemos corte sagital, corte coronal, sagital y coronal, donde vemos la interrupción de las fibras de la plástica. Acá tenemos alteración de la señal, acá también, donde se pueden ver la heterogeneidad de la señal, los contornos irregulares y en algunas secuencias y cortes directamente la interrupción de la continuidad de las fibras. Ya estamos finalizando y en las últimas dos diapositivas vamos a mostrar imágenes de los cambios, digamos, que se dan inmediatamente posteriores a la cirugía. En este caso los cambios inmediatos son inflamatorios, entonces vamos a tener imágenes respecto a esto. Por ejemplo, en este paciente tenemos, en este caso, dos cortes axiales y uno sagital, donde vamos a ver incremento de líquido articular, vamos a ver distensión de la bursa suprapatelar, vamos a ver, por ejemplo, edema sobre el tejido cerebral subcutáneo, una bursitis de la pata de ganso en este caso, líquido libre interfacial en el compartimiento posterior de la rodilla y la pierna, subfacial, dos cambios inflamatorios que vamos a ver que pueden aparecer con normalidad luego del procedimiento quirúrgico. Y por último, y para finalizar, mencionar los cambios degenerativos que se van a desarrollar de manera temprana en aquellas rodillas que han sido intervenidas quirúrgicamente y que han quedado con lesiones del cartílago articular, donde han quedado con cierta inestabilidad
y donde, digamos, se ha disminuido mucho el volumen de los meniscos. En aquellas situaciones se van a generar estos procesos degenerativos en pacientes jóvenes de manera temprana, donde vamos a poder ver pinzamientos articulares, en este caso las superficies articulares desnudas, prácticamente con defectos condrales, no se ve acá. Parte del cartílago articular. Vamos a ver disminuido el volumen del menisco. Tenemos estos fenómenos productivos marginales y todo este proceso de esclerosis ósea reactiva. Son procesos degenerativos que se pueden ver en rodillas de pacientes más añosos, pero se van a ver de manera precoz en estos pacientes jóvenes que han sido intervenidos quirúrgicamente.